como yo estoy tratando con siervos de Dios, he tenido una cierta preocupación con relación a esto. Es que ayer tenía una clase de hermenéutica con un grupo de estudiantes de la iglesia Árbol de Vida, y observé cómo uno de los estudiantes hacía tanto énfasis en la necesidad de aprender a estudiar la Biblia para enseñar. Todo su énfasis era para enseñar, para enseñar. Y eso vino a confirmar mi inquietud con los pastores, con todos los que predicamos y enseñamos la palabra. ¿Cuál es el objetivo principal cuando nosotros como pastores estudiamos la Biblia? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos todos los pastores conscientemente. ¿Qué es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Por qué estudiamos la Biblia? Y muchas veces la triste respuesta es que la estudiamos para enseñar a otros. Y eso honestamente no solamente es un error o una equivocación, sino que no nos conviene. No es lo correcto. En el Salmo 40, la Escritura dice que el Señor Jesucristo amó la palabra y la tenía en su corazón. Y las evidencias que hay en la forma como el Señor Jesús manejaba la palabra mostraba que era él como hombre aquí en la tierra un practicante de la palabra que enseñaba. Y por otro lado, uno se da cuenta que cuando uno predica lo que está viviendo conforme a la palabra de Dios, se ve como más resultados, con más efectividad. Y cuando uno comparte solo lo que ha estudiado para otros, se nota la diferencia de que es una enseñanza académica, una enseñanza que reúne de pronto todos los requisitos de una buena enseñanza y deja ese sabor de recibir una buena enseñanza, pero lamentablemente no se ven muchos resultados. Eso para mí es una preocupación. Yo lo he vivido, pero también veo cómo otros pastores lo están viviendo, y especialmente en este momento cuando hay tanta demanda de estudio de la palabra. Yo quisiera dejarles a ustedes la inquietud de pensar seriamente en sus propias vidas, estudiar la palabra en primer lugar, sea mucho o poco, en primer lugar para ustedes, para examinar sus vidas, para dejar que el Espíritu Santo redarguya tanto de pecado como de cualquier otra situación, de equivocaciones, de errores, de mala conducta o de lo que sea. Total es que la palabra cumpla el propósito por el cual Dios la ha dado, que se produzcan frutos en su propia vida, no solamente el fruto de predicar y de enseñar, sino el fruto de vivir antes de enseñar. Antes de seguir, me gustaría ver cómo les parece la inquietud. Como dice usted, es más efectivo el mensaje cuando uno lo ha vivido, cuando uno lo vive y cuando esa palabra ha sido aplicada a nuestra vida. Por eso es que, bueno, hay muchas teorías de cómo preparar un mensaje, pero siempre me ha llamado la atención en estos días leyendo Éxodo 34, cuando el Señor le dijo a Moisés, sube acá, sube solo. Y eso a mí me impactó mucho, que Dios siempre nos necesita a nosotros a solas, porque a solas es que el Señor trata con nosotros y nos da la directriz de qué es lo que nosotros tenemos que hacer, qué es lo que nosotros tenemos que cómo podemos nosotros ser guiados y guiar a otros, porque si Dios no nos da, nosotros no podemos dar. Entonces tenemos que esperar primero en el Señor para nosotros dar.
No podemos dar lo que no tenemos. Amén. No es efectivo, no es genuino. A ver, otros. Pastor, creo eso es una realidad que se está presentando, pero yo siempre, el otro día conversaba con alguien hace como unos días y yo le decía que nosotros tenemos que vivir esa palabra, o sea, no podemos predicar algo que nosotros no hayamos vivido y tenemos que ser muy honestos, porque a veces compartimos cosas, tenemos que decir, por lo menos, estoy experimentando, estoy tratando de hacerlo, ¿ya? Ser muy honestos con eso. Pero la palabra siempre, cuando la leo, por ejemplo, siempre estoy pensando, ¿qué me enseña? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué quiere Dios que yo haga con mi vida? O sea, es como hacer una aplicación de vida, yo le llamo aplicación de vida, o sea, de esa palabra que Dios me permite conocer, leer, aprender y memorizar. Siempre me pregunto, ¿qué quiere Dios que yo cambie, que transforme? Estoy tratando de hacer eso, pastor. O sea, no es fácil, porque no es fácil, usted sabe que no es fácil, pero en lo posible, y yo le decía al chico, nosotros tenemos que predicar lo que realmente Dios a mí me ha enseñado. Eso que yo he aprendido, que Dios me ha enseñado, que me ha mostrado, que me ha cambiado, es lo que yo puedo compartir con otros, porque no puedo compartir con otros algo que yo no he vivido. O sea, porque si lo comparto tengo que ser muy honesta al decir, esto es la palabra, pero no lo he vivido. Pero cuando Dios, es más que cuando uno vive esa palabra, pastor, y uno la comparte, eso tiene un efecto muy fuerte, muy positivo en otras personas. En otras personas. Okay. Chico, es ¿qué lo dice? que yo experimentar, pastor. Escuchemos a Chico. Bueno, pastor, yo he estado luchando un poco por cuando voy a predicar de la oración, porque yo tengo la palabra, por lo menos Dios me ha dado el don de memorizar la palabra, por lo menos allá en Colosenses 3 se dice que la palabra de Dios habita en abundancia en nuestro corazón, para que la podamos dar, y que cerca está ahí en la boca. Yo he preparado un mensaje donde la palabra tiene que estar en el corazón y en la boca, cuando la hemos estudiado. Pero sé que cuando no oro fervientemente, esa palabra no hace efecto. Pero estoy aprovechando el tiempo máximo para orar y porque sé que el Espíritu Santo, en Juan 14:26, Él nos la recuerda, cómo debemos darla para aplicar en justicia, nos redarguye. Y entonces estoy luchando con eso, porque hace tiempo recibí esa profecía de cuando yo me metiera con el Señor, Él me iba a usar muy fuertemente. Muy bien, gracias, Chico, gracias. Antes de darle a Jorge la palabra, me gustaría añadir otra cosita que también nos acontece en nuestras vidas de pastores. Es que a veces, sin darnos cuenta, sin tener conciencia de esto, nos afanamos por tener una bonita y excelente enseñanza, porque vemos que a la gente le gusta y le dan una mejor acogida a uno y le dicen gracias y felicitaciones, una cosa u otra como esta. Es decir, como se usa este medio sutilmente, a veces inconscientemente, para ser aceptado por los demás, para que los demás lo aprecien, lo valoren a uno. Y la Biblia dice que eso en cierta manera no nos sirve para nada, porque el objetivo nuestro no es agradar a los hombres desde ese punto de vista, sino agradar a Dios, que es lo que Dios está viendo cuando yo estoy estudiando la palabra para enseñarla y no para vivirla, que es lo que Dios ve cuando yo busco que me reciban, que me aprueben, que me acojan, que me feliciten, que esto, cuando en realidad no estoy haciéndolo para el Señor. Es
es una vida de mucho cuidado en esto. En Romanos capítulo 2, Pablo exhorta a los líderes diciendo que ellos predican bien y que predican con buena sabiduría y que predican la verdad, pero lo hacen por causa de la palabra, es decir, la calidad del mensaje es por la palabra que enseñan, pero que no están practicando la palabra. Lean Romanos 2 para que se den cuenta que el reconvenir de Pablo allí es serio con respecto a eso. Bueno, ahora sí, ya dije los dos pensamientos, vamos a oír a Jorge. Bueno, buenos días otra vez. Creo que es un tema serio, es un tema bastante serio. La palabra siempre debe tomarse, como bien lo han dicho todos, y me quebranta mucho lo que dice nuestro hermano Chico, es muy cierto y me quebranta su actitud y su forma de expresarlo. Eso me bendice demasiado. Y creo que nuestra actitud siempre es esa, debe ser esa. El problema es que hoy en día tenemos el profesionalismo del culto, del púlpito, y eso a veces nos juega una mala pasada. Creo que en algún momento todos llegamos a caer en ese problema. Bueno, yo no sé, si de pronto hay uno que está libre, qué bueno, pero sí pasa. Sí pasa. Que nos dé la receta. Ajá. Entonces, es complicado. Una de las cosas que me motivó a mí en estos tiempos, a principio de año, en cómo estudiar la Biblia, un curso que estamos dando, y que, bueno, también lo he estado dando en otras iglesias casualmente, es el acercamiento devocional, antes que el acercamiento para predicarlo, porque creo que es necesaria la coherencia. De hecho, una de las cosas que estamos estudiando en la Carta de Santiago es esa, la coherencia que debe haber. Entonces, para mí sí es importante y creo que este es un punto que debe tocarse con suma seriedad. Ahora, también hay que tener mucho cuidado. Me refiero a que no podemos descuidar el buen trazo de la palabra por improvisar en los últimos minutos, porque pasa. Eso pasa mucho. Y tampoco tenemos que preocuparnos si nosotros estamos haciendo la labor de que Dios nos ha hablado. También tenemos y hemos hecho la labor de estudiar el texto, también tenemos que estudiar nuestra congregación, nuestro contexto, porque ese es otro problema. Podemos estar muy buenos, saber qué dijo el texto, pero también tenemos el problema de la aplicación. Okay. Ese para mí es una de las cosas más difíciles. Bien, gracias, Jorge. Ya faltan 9 minutos. Quiero aprovecharlo diciéndole algo más. Es una recomendación que quiero hacerle. Hay un salmo en el que yo he sido cuestionado con mucha frecuencia. Un salmo que tiene 22 secciones. Es interesante que cada sección comienza con una letra del abecedario hebreo. Y cada sección tiene 8 versículos. Ya saben de qué salmo estoy hablando, ¿verdad? 119. 119. La exaltación que el salmista hace de la palabra lo hace con base en la Torá, con base en lo que conocía en su momento. Me he preguntado que si el salmista hubiera conocido el Nuevo Testamento, lo incluiría o no. Y si lo tomaba como palabra de Dios, pues también tendría que incluirlo. Entonces, cuando yo veo esas exaltaciones que hace el salmista de la palabra, observo que hay compromiso personal, que hay experiencia personal, que hay testimonio de su experiencia con la palabra. Y eso me inspira, eso me ayuda, me fortalece, porque el salmista no solamente está presentándonos una idea de la palabra, sino una palabra con vivencia, con respaldo de una experiencia personal. Ahora, ese salmo también tiene cosas que son, por decirlo de alguna manera,
profética, en el sentido de que en algunos casos se identifica al Señor Jesucristo como el hombre perfecto, el hombre que no anduvo en pecado, bueno, ya sea el Salmo 1, pero también hay de la bienaventuranza y todo. De todas maneras, el meollo, lo que quiero dejar con ustedes es mirar en ese salmo la inspiración que produce cuando se hace una exaltación de la palabra, no en una forma poética, no en una forma emocional nada más, sino vivencial. Estoy hablando de mi experiencia, la experiencia del salmista, ¿no? Cuando lo está expresando. Eso compromete a uno, ¿no les parece? Sí, bastante. Y se pueden dar el lujo de estudiar cada sección, 8 versículos. No tienen que estudiar todo el capítulo de una, sino 8 versículos en cada sesión y analizarla y observarla. Y ahora que tenemos la oportunidad de tener varias interpretaciones o lo que se llaman traducciones o versiones, que para mí no son más que interpretaciones, perdón, sin ofender a alguno, vale la pena escoger alguna de ellas, hacer la comparación, analizar, que le dan más luz con otras interpretaciones. ¿Cómo les parece? ¿Se animan a meterle el diente por allí al Salmo como una parte devocional, personal? ¿Ves? No con el ánimo de enseñar, sino del ánimo de aprender. ¿Tienen algo que decir? Sí, pastor, yo tengo escrito una vez hace tiempo que usted dio ese salmo, digo que era como el cigüeñal, algo así, el motor, el corazón de la Biblia. Yo tengo ahí eso, ahí lo tengo en una libreta cuando usted enseñó sobre ese salmo, hace tiempo. Sí, hace años. ¿Qué puede añadir, Jorgito, antes que se terminen los minutos? Bueno, voy a acercar el reto del Salmo 119. Y bueno, a mí generalmente sí me gusta leerlo completo, es una de las cosas que me gusta para no perderme. Pero creo que esto es una labor de... Eso que está diciendo es verdad, pero yo me refiero ya cuando vayan a estudiar. La lectura sí debe ser general. Sí, no, y una de las cosas que decía que necesitamos, creo que, un buen compañerismo para ir incentivándonos al cuidado personal de la escritura, de nuestras relaciones. Necesitamos ayuda entre todos. Si nosotros no nos ayudamos, creo que tampoco vamos a poder avanzar un poquito. Sé que esto es personal, pero sí necesitamos el impulso de los unos y de los otros. Así es. Gracias. Así es, señor. Bueno, honestamente creo que nos hemos gozado hoy, ¿verdad? Amén. Wow, exageradamente productivo, exageradamente. Y de nuevo lo digo, me ha ministrado lo que ha dicho, lo que han dicho todos. Y bueno, y en especial lo que decía Chico, me ha ministrado su actitud y su sentimiento hacia, y esa honestidad, esa transparencia. Y creo que es digno de imitar. Sí, señor. Estamos de acuerdo. Miriam, espero que el tiempo alcance, pero haga una oración de despedida. Amén. Padre, gracias por este momento que nos ha regalado. Gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Permite que nuestra vida, Señor, llegue al efecto en el cual nosotros la necesitamos, Señor. Que demos fruto de lo que tú quieres que nosotros seamos. Gracias por la vida del pastor Luis. Gracias por la vida de Jorge, la vida de Juanita, la vida de Chico, Señor. Gracias por la vida de los hermanos que aún no se han podido reunir. Pero pedimos, Señor, que tu presencia nos siga ministrando, Dios. Nos siga ayudando, Dios, y dando tu sabiduría. Y tu espíritu nos guíe en todo, soberano Dios. Gracias te damos.
Y pedimos que en este día tu presencia sea gobernando nuestros corazones. Y ayúdanos, Señor, a hacer siempre tu voluntad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Amén. Saludos a los demás.